Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM. Ventana Abierta. Quien les habla, el Acleo de la Bandera, tiene el gusto de presentarles este espacio. Hoy me acompañan en estudio Néstor Grajales y Alex Martins, gente de la casa, y nos acompaña un visitante que ya ha estado varias veces aquí en estos micrófonos, es el capitán de navío Ricardo Barbosa, que siempre ha tenido anotaciones muy relevantes en temas que se habla poco en la prensa, que tiene que ver con la estrategia o con geopolítica o con otros temas vinculados a los conflictos que uno ve que llenan páginas y páginas y páginas de los medios, y a veces el conflicto se sabe que se mata o se incendian, se producen incidentes bélicos, pero no se sabe bien por qué. Entonces a veces perder esa rutina es algo que es lo que la prensa uruguaya en general no anota. Cuentan, hubo un tanque de guerra que pasó tal cosa, una bomba cayó allá, un dron que hizo tal cosa, pero nada más. Antes de empezar, yo quería comentar que días atrás se dio un hecho particular. En Brasil hubo un incidente que generó un conflicto, digamos, entre la policía y distintos elementos del mundo del crimen, que terminaron con varios muertos y toda un ida y vuelta político. Estaban los que criticaban y también estaban los que aplaudían, porque eso se vio en las comunicaciones de prensa. De hecho, incluso el ministro del Interior de acá, teniendo tantos incidentes para comentar en Uruguay, hizo alguna anotación condenando digamos, la participación de la policía al respecto. Y lo que quería decir es que salió un alto directivo, el vicepresidente del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, partido de izquierda, planteando de que a la vagancia bala, así nomás directamente. O sea que hay, este tema tiene tanto, el tema de la seguridad urbana, la seguridad pública, pero en el sentido del delito, ha tomado tanto vigor, tanto espacio en la preocupación del público, que hoy ya sectores, y lo pongo como dato, digamos, sindromático de que hay un cambio, ya no es, los temas de seguridad en general se los atribuye el público, se los atribuye, o lo público no, de repente los medios o ciertas élites de orientación de la opinión pública, se atribuye que es un tema, digamos, de la derecha, pareciera como que es un asunto prioritariamente de derecha, lo cual es absolutamente falso. Pero en este caso traía el ejemplo que nos acercó un periodista amigo, que él escribe una columna de muchos temas, pero sabe mucho que vivió años en la frontera de la política brasileña, contando justamente el cambio de Ecuador, qué significaba esa anotación que hacía el vicepresidente del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, la izquierda brasileña en el poder. Esto como contexto. Hay otros ejemplos más, no viene a cuento aburrir sobre este asunto, pero sí digo que lo interesante es que el tema, vinculado a otros fenómenos como el narcotráfico y otro tipo de delitos conexos, ha generado un ambiente en donde se están empezando a dejar de lado los prejuicios históricos sobre el tema, las lealtades o las defecciones históricas sobre el tema, y está convirtiéndose en un asunto que impacta a nivel popular.
creo que incluso si uno analiza con detalle las encuestas, el tema seguridad, que aquí, digamos, podría estar en el patrimonio del discurso de la oposición, también está preocupando a muchos sectores populares que apoyan al oficialismo. Por lo tanto, plantearlo desde ese punto de vista, de derecha o izquierda, creo que es una simplificación excesiva, un error de concepto, pero además, sobre todo, un error de percepción. Y también aprovecho para decir, también estos días ha circulado muchísimo ese discurso de Sheinbaum, la presidenta de México, diciendo que la guerra al narcotráfico no va a volver. O sea, a ver, hay toda una tendencia que históricamente sostiene los mismos temas, de ser, digamos, débiles con ser Gandhis con el delito, pero hoy empieza a ser cuestionado. Entonces hoy el capitán Barbosa nos acompaña en esta jornada un poco para traernos algunos datos que él me había pasado hace unos días, unos datos de que circula las armas que están acá en el Uruguay, unos países que per cápita tienen mayor incidencia de armas. Y bueno, bienvenido al programa otra vez. Bueno, muchas gracias por la invitación, saludos para todos los oyentes y empezando desde la introducción que hizo, una cosa que se está viendo también en los conflictos es su vínculo con los medios. Por ejemplo, 3 conflictos muy rápidos: Ucrania, Sudán y Franja de Gaza. Sudán lleva el triple de muertos que Franja de Gaza y prácticamente no aparece en las redes. Y Franja de Gaza sí apareció en las redes y Ucrania cada tanto aparece. Entonces, ahora vinculado todo esto del tema de inseguridad y todo, sin duda, a ver, es una falsa dicotomía de derecha e izquierda, porque al que lo roban en la calle no le preguntan si es de derecha o izquierda. Exacto. Después, la plata no soluciona, pero da oportunidades. ¿En qué sentido? Si yo tengo dinero puedo reforzar mi seguridad y la de los míos. Si tengo menos dinero voy a ser más vulnerable, que es lo que pasa normalmente en los barrios vulnerables. Y eso que yo no soy experto en este tipo de temas, me interesan porque es un componente más para los análisis que hago. Hay gente mucho más experta que yo acá en el país, Fernando Bacotti y otros más. Pero lo que hablaba del vicepresidente del PT, hasta que llega un momento, vamos a decir, que la molestia es tan grande que molesta más de los que beneficia, ahí pasa a ser un problema político, porque siempre la decisión es política. Cuando el peaje es demasiado alto. Claro, cuando ocurre en determinados lugares no molesta, pero cuando empieza a ocurrir en muchos más lugares, claro, entonces la balanza se tuerce. Es como es como una regla en equilibrio que está inclinada para un lado y se puede pasar para el otro, y el político vive del voto del pobre y del rico. Entonces los problemas los tiene que atender, y sin duda muchas de las cosas que se vio en el problema que hubo en Río de Janeiro, hubo una decisión, porque en definitiva lo que habló del tema en México o cualquier otro tema es una decisión política de cuál es la presencia del Estado, del control del territorio del Estado. Y esto, como decía Lenin, si doy 2 pasos y retrocedo 1, di 1. Entonces, sacar ese avance que van teniendo los grupos, porque lo que pasó en Río de Janeiro, si bien hubo un enfrentamiento muy grande, con unas características de repente no especiales, pero sí evidentes, porque a través de los drones de policía y todo lo que uno pudo ver en los canales de televisión brasileños, uno ve a un grupo de personas pertrechados como para guerra, ir a un lugar a hacer emboscada y enfrentarse a la policía, como 2 de los 4 policías murieron por emboscadas, dentro de eso, de lo que sería ese parque de árboles,
y la policía se retira, deja los cuerpos y, o casualidad, todos los cuerpos aparecen en ropa interior. O sea que la misma población le saca los uniformes, no se sabe si para quedárselos o para no dejar en evidencia que estaban equipados a guerra. Y dentro del armamento pesado, importante, que la policía sufre los ataques con ese tipo de armamentos, prácticamente no apareció. La otra vez fue una conferencia y contaban que hace 2 años de las fábricas militares de Argentina donde se produce el FAL, se habían rodado 450 FAL y ahí apareció uno solo, que es un arma que yo la conocí cuando estuve en el Cuerpo de Fusileros Navales, que atraviesa a 2-3 personas sin piedad. Tiene una potencia de fuego, a tal grado de la potencia de fuego. En Malvinas los británicos tiraban sus fusiles de calibre 5.56 NATO y tomaban los 7.62 argentinos por la potencia de fuego que tiene. Claro. Entonces son armas muy poderosas y ahí se vio un montón de cosas. Y acá yo te aproximé porque sé que te interesa la temática y me proveyeron de algunos informes, como el que sacó el Ministerio del Interior, que es un informe de 80 páginas que lo leí todo para poder estar en el tema, y básicamente me interesó 2 capítulos, el de percepción ciudadana y el tema de proliferación y uso legal de armas de fuego, porque entiendo de que si bien históricamente Uruguay tiene mucho armamento, uno cuando habla con gente de campaña, históricamente en la campaña uno tenía varias armas. O sea, sí. 630.000 armas no quiere decir 630.000 personas, punto 1. Punto 2, hay que diferenciar los que son cortas de largas, porque normalmente las largas son para cacería. Entonces ya ahí se baja el número. Dicen que es un espejo la cantidad de armas legales con respecto a las ilegales, pero ya en el espejo entran las armas largas. Yo creo que no. Es una forma muy fácil de decir que hay tantas ilegales, pero sin duda la población se armaría menos si la sensación de estar seguro fuera mayor. Claro. Es una relación que cualquier persona la vive. Se protege cuando se siente inseguro. Si se siente seguro, baja las defensas. Es algo automático. Y después lo otro, lo que me extrañó en el informe, que hay otro informe de Ceres que trae esos detalles, es que no aparece la cantidad de armas incautadas en procedimientos. Porque si yo sé la cantidad de armas incautadas en procedimientos, puedo determinar cuántas son ilegales y cuántas son legales. O sea, denunciadas por robo. Claro. Que ahí me daría el pie de si tengo que controlar más a los que tienen armas legales o tengo que controlar más la parte ilegal. Y hay otro dato que muchos ya se olvidaron. Cuando el ejército estuvo desplegado en la frontera seca, en un año detuvo a 4.000 personas en pandemia. Ahora no está desplegado. O sea, que estamos hablando de que si en pandemia detuvieron a 4.000, mínimo 6.000 por año deben estar cruzando desde una caja de cigarrillos hasta un arma. Claro. Entonces, ¿por dónde viene el problema? Porque aparte, claro, yo lo hablaba con otra persona, las armas se alquilan y se cobra por uso de munición, porque pasó cuando murieron los 3 infantes de marina en el cerro, en parte era para robar las armas para alquilarlas. Pero también si vos tenés un arma de buena calidad, con estas facilidades que tenés para cruzar la frontera, en vez de alquilar una buena, voy, entrego una buena y me traigo 5 de menor calidad y tengo 5 para alquilar. Uh-huh. Esto es estamos en un mercado. Entonces las reglas del mercado no difieren a las reglas que podríamos tener en un supermercado. Compras una cosa de calidad o compras el mismo producto de menos calidad con más probabilidad de tener más ganancias. Bueno, esto funciona así. En algún sentido hay una... Digo, esto ya uno lo intuye o lo sabe o no sé si lo induce a partir de que uno lo ve en televisión, en las películas, en fin. Tiene un montón de lugares donde uno se va imaginando esto, pero está claro que si es así, si alquilan, hay una estructura básicamente empresarial detrás de
de este mundo del delito, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo creo que traen a cualquiera que domine los temas policiales y les va a poder decir eso, porque ha pasado, pero no solo ha pasado, sino, como vos decís, se ve en películas, documentales, y lo que está claro es que no hay ningún tipo de barrera, ni física, ni ideológica, ni mental, para que no ocurra lo mismo que está ocurriendo en otros lados, porque acá el objetivo principal es la acumulación de poder para algunos, y para el otro es obtener una rentabilidad. Claro. Y ya está, y ahí se termina el tema. ¿Cuál será la razón por la que no aparece, por la que no está la cifra de armas incautadas en los procedimientos? ¿Habrá una razón de índole de seguridad? No sé, tendrían que preguntarlos a los que lo hicieron, porque lo interesante es que en el informe de Ceres sí aparecen los números. Uh-huh. Como por ejemplo te dicen que del 2014 para acá hay 35.213 armas capturadas, que implica unas 3.521 por año, de las cuales de esas 35.000, 25.445 son cortas y 9.758 son largas. 9 armas por día, 45%, o sea, la mitad capturadas en Montevideo. Y de ese número de 10 años, que te permite tener una estadística, te da que el 4,6% son registradas y robadas. O sea, serían armas legales que fueron robadas a dueños, 1.619 en total, a un total de 161 armas por año. Entonces, si Ceres tiene estos datos, claro, acá tendrían que estar estos datos. Pues sí, es información para poder uno formar su idea y su opinión. Claro. Digo, yo tampoco soy especialista en la temática ni estoy buscando, pero por ejemplo no aparece que en otros informes es importante, es el tema de munición, porque el arma consume munición. Entonces vos necesitas armas y necesitas munición, y si vos encontrás munición en cantidad tiene que haber armas. Claro. Y la otra vez detuvieron a 2 europeos con 100.000 tiros, que tampoco es mucho volumen, son 3-4 cajas. Y detuvieron a uno en el puente San Martín que traía un fusil de asalto desarmado, y en la aduana, cuando no puede revisar todos los paquetes, a veces piden las partes de las armas, y vos podés, si querés, con impresora 3D construir otras partes que no son las que sufren la explosión para que salga la bala. O sea, no necesitan ser metálicas, pueden ser de plástico, y podés hacer modificaciones también. Bueno, pero ya con el dato que tiene el informe de Ceres, que lo acabo de leer, eso es un dato súper importante. También tira abajo de que la parte de la responsabilidad del crecimiento, porque también hay un crecimiento de crímenes con armas, pero resulta que los crímenes con armas está ubicado en el 7º lugar, no es el principal. Esto es como siempre digo, el martillo sirve para clavar, pero puede matar a una persona, y no por eso vas a prohibir los martillos en la ferretería. Claro. Otra cosa que me llama la atención, Heraclio, permitime hacer este apunte, es de los números que nos pasaba el capitán Barbosa, una cifra similar, digamos, en términos proporcionales de armas en Montevideo y en el interior. Quizás me sorprenda un poco en primera instancia, pero bueno, eso nos da la pauta de que el uso no está muy circunscripto al área metropolitana, sino que está bastante extendido en el país. Tenés mitad y mitad. Y vos todavía tenés la mitad de la población vive casi en el 80% del territorio. Tenés un tema de espacio físico. O sea, tenés la misma gente distribuida en un territorio más grande, o sea, menos probabilidades de encontrar a alguien armado. Claro. Acá tenés que el 45%. Bien. Pero ese 45% hay que ver dónde está concentrado. Claro.
Y eso, la única forma que vos tenés es lo que habilitó la LUC, que es detener a cualquier persona, pedirle documentos y poder revisar el auto, los bolsos, porque se han encontrado armas, por lo que uno escucha en las noticias, en cualquier barrio de Montevideo. O sea, vuelvo al principio. Si vos te sentís seguro, la tendencia a protegerte es menor. Si vos entendés de que puede haber un control aleatorio en cualquier lugar de la zona metropolitana, llamémosle Montevideo, Canelones, lo más seguro es que bajen las probabilidades de que anden armados, porque tenés una probabilidad grande de que al voleo, como se dice, te revisen. Y claro, ahí empezás con todo el problema. Si tenés la guía del arma, si tenés el porte del arma, porque andas bajo un arma armado, como ha pasado también. Pero eso, tiene que haber una sensación de que en cualquier momento te pueden detener, claro, para ver si estás portando un arma o no. Claro. Que tampoco es perseguir a los ciudadanos, es imponer una sensación de que hay determinado control. Y bueno, y como siempre dicen, el que no tiene nada que ocultar no tiene ningún problema. A veces hay gente que se molesta con algún tipo de control, y es gente que de repente le da mucho más información y más datos a las redes sociales, y publica en internet mucho más datos que los que les puede suministrar a un control policial, digamos. Sí, es esa, si querés, contradicción. Yo a veces digo, cuando estoy dando clases, que el FBI, la CIA, a Zuckerberg le tendría que hacer un monumento gigante, porque desde que él inventa Facebook, como vos decías, la gente sube datos propios y de su entorno y son públicos. Sí. Entonces vos no necesitas la orden judicial. Ajá. Con el hacer el seguimiento, y ahora que tenés Instagram y que tenés un montón de cosas, claro, con vos hacer una buena base de datos de lo que aparece, lo que proporciona, y empezás a hacer un cruzamiento de vínculos, que acá la policía lo hace, ya prácticamente tenés un panorama de con quién anda y cómo anda. claro. Entonces, sí, tenés esa contradicción de que no quieren que los revisen, pero lo que pasa que la única forma de evitar de que la gente ande armado en la calle, porque esto es filosófico. Cuando nace el Estado con Hobbes, la idea de Hobbes allá por el 1600, él, para mantener la sociedad cohesionada, le saca el primer elemento, que era lo que lo disociaba, que es la posibilidad de que uno mate al otro, y que haya un poder supremo que controle, que convivan en paz, y tiene que controlar. ¿Que me podés decir de que puede haber algún desmán o algo? Por supuesto, porque cuando interactúan dos personas, a veces a uno claro, no lo agarró un buen día, un montón de cosas. Claro. Pero lo que estaba él contando del tema de México prácticamente, México pierde por año en gente un Vietnam entero. 50.000, 60.000 claro, personas, y desaparecen por año casi lo mismo. O sea, el tema vinculado con todo lo que con todos los niveles de violencia que se ven, ¿no? Entonces, ahí obviamente de que hay un retroceso del Estado, que para poder tratar de llevarlo adelante, el Culacanazo, que hay un documental que lo podés ver, cuando atrapan al hijo del Chapo Guzmán, y se concentran todos los sicarios dentro de ese pueblo y empiezan a combatir contra la policía y la Fuerza Armada, que el presidente López Obrador ordena liberarlo. Quebraron al Estado ahí. Hay obviamente en todo este tema de las armas, el título son las armas, pero hay en todo este tema una suerte de una serie de atavismos. Gran parte de ello es razón eficiente como para que hoy el país enfrente la existencia de una enorme oferta de armas, que el tema esté arriba de la mesa en las polémicas, en las discusiones. A veces no tiene buena prensa el tema de las armas, porque eso
también contribuye. Pero a mí me queda la duda metódica si uno piensa, bueno, ¿qué es lo que hace crecer las armas? Y el narcotráfico, por ejemplo, que es el crimen que está tomando, que está más de moda, para decirlo de alguna manera. ¿Es así eso, Barbosa? Porque si hablamos de que es el séptimo, la muerte por lo que afigura acá, es el séptimo delito existente en el Uruguay vinculado a todos los delitos que hay. Claro. Lo que pasa que cualquier tipo de arma lo que da es poder. Entonces, el narcotráfico necesita, como delito, necesita tener clientes y necesita tener un área. Y esa área normalmente, como vamos a hablar tipo mercado, se pelea con otro que quiere tener esa área. Claro. Y podés agarrar, solucionarlo con un diálogo, haciendo un trato. Vos estás hasta acá, yo llego hasta acá, que se ve también. O si no llegás, tenés el enfrentamiento que puede ir de golpe de mano hasta las armas. Lo que pasa que también es noticia porque aparecen determinados tipos de armas que acá a los privados no se les vende, que son las armas automáticas, que da otro poder de fuego. Más que otro poder de fuego, da otra cadencia de fuego. O sea, el poder va en el calibre y la cadencia va en la cantidad de balas que salen por minuto. Te da la posibilidad de que salgan más balas con más probabilidad de impacto. Pero es un elemento de poder, y si te vas al mercado, a establecerlo como mercado, porque acá también se habló del mercado de drogas, y todo lo que estamos hablando es una pata del mercado, que es la oferta, pero el Estado no ayuda a disminuir la demanda. Porque la pregunta es, ¿cuántas camas hay disponibles para una persona que quiera salir de las drogas? Si es un privado y tiene dinero, se gasta $30.000 mínimo y 3-4 años $500 por mes para poder salir con la voluntad y todo el entorno familiar. Ahora, el que no tiene eso, ¿a dónde va? Sí. Entonces, estamos atacando una pata desde el año 70, que Nixon le declara la guerra a las drogas, y cuando ve el problema que se produce porque empiezan a morir mucha gente dentro de Miami, ellos cambian la táctica, empiezan a combatir las drogas afuera de Estados Unidos para que los muertos no sean norteamericanos, porque un presidente pierde votos. Sí. Pero la pata, y ahora tienen otro problema con el tema del fentanilo, que es artificial, la pata del consumo, pocos países la han atacado. Portugal ha sido uno, Canadá es el que está haciendo ahora el otro, porque en Portugal llegó de que cada 2 familias, una estaba afectada por una persona que consumía. Entonces ya fue un problema nacional. Claro, porque sí, también uno razona, si no es el narcotráfico el elemento eficiente por el cual la densidad de armas, el número de armas crece, bueno, quizás la sensación de inseguridad hace que el mercado del público también apele Claro, pero las armas dan poder en cualquier Claro. rubro que vos le pongas. Los contrabandistas en la frontera tienen armas. Claro. La armada que tiene en la zona de Artigas, allá en la isla de Cuarein, ha encontrado munición de fusil de contrabandistas. ¿Por qué la usan? Porque otros quieren tener sus cosas, pues se tienen que enfrentar. Da poder. Entonces, según el rubro, lo que pasa es el que se ve más, está más cerca de la zona metropolitana, se publicita más. Es un delito, el delito del homicidio vinculado a eso no lo podés obviar. Entonces ya hemos llegado a los niveles de que nos acostumbramos a 1, 2, 3 muertos por día. Claro. La pregunta es cuál es el próximo paso. Y la pregunta es hasta dónde va a suceder las cosas como han sucedido, como pasó un tiroteo en plena Rambla y Luis Alberto Herrera en pleno Positos, donde es un lugar de esparcimiento a nivel familiar de niños, y en un domingo al mediodía tirotearon un auto. Bueno, por no hablar de
del caso de ciudades del interior, en donde se duerme siesta, Claro, no sí, pasa sí. nada, Sí, sí. y hay narcos dividiendo Sí, sí. ese territorio a los tiros en la plaza de la esquina. Mm. Ese tipo de cosas. O sea, El arma da poder, entonces ese es el vínculo causal. Tengo más poder con esto. estimado capitán, muchas gracias por su presencia aquí No, hoy. por favor, a las y órdenes. bueno, vamos a seguir conversando porque este tema, No, creo este que tema es largo. largo. Muchas gracias. A la tanda. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios all inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y seguimos aquí en el programa de Ventana Abierta, recorriendo la comarca, el mundo, lo lejos y lo cerca. Este bloque es el que habitualmente tenemos a nuestro corresponsal en Europa, Julio Martino, quien nos trae siempre una perspectiva bastante de las zonas calientes del mundo, Ajá. de la política en general, y luego también él conoce mucho de la polemología, o sea, la ciencia de la guerra, ¿no? Así que siempre nos instruye al respecto. Julio, ¿estás por allí? Con un gusto muy grande por acá, saludándolos a todos, a los oyentes, a ti, a Pablo, a Néstor, a toda la gente del equipo. Igualmente, Alex, Julio. por supuesto. Cuéntanos un poquito, Julio. Bueno, ¿qué noticias hay esta semana en tu barrio? Porque ahora el Bueno, mundo mira, está más chiquito, ¿no? Sí, sí. Es un barrio chinchero en el que estoy. Fíjate que, perdón, acá cambió el clima, entramos en el otoño frío, Ujú. se dieron todos los virus juntos. Entonces este año viene con más fuerza, parece, todo el tema. Sí. Hay gripe aviar, hay gripe intestinal y quién sabe cuántas más andan en la vuelta, lo que atora los servicios de emergencia, las urgencias de los hospitales, y se genera un conflicto muy grande, faltas en el trabajo. No sé cómo pega allá en Uruguay cuando llega el otoño y viene el invierno, ¿verdad? Pero acá es terrible, ¿verdad? Sí. Y nosotros acá a veces nos tenemos que cuarentenar un poco para sobrevivir y a veces recurrir a la mascarilla de la época del COVID para salir un poco protegidos, ¿verdad? Pero bueno, son gajes del oficio de estas nuevas épocas. Yo me acuerdo que sí nos agarrábamos gripe, que nos resfriábamos y nos daba de todo un poco. Pero capaz que ahora estamos más paranoicos al respecto después del COVID, no lo sé. En fin. Pues acá pasan cosas. Acá siguen sonando tamborcillos de guerra, ¿verdad? Yo le preguntaría a un joven uruguayo de 17 años,
si le llega una carta que le dice que el país le va a dar 2.000 euros al mes por presentarse a servir un servicio militar de forma voluntaria, ¿qué harían los jóvenes uruguayos? ¿Harían ese servicio militar? No, pues Bélgica lo acaba de hacer. Como no quieren imponer el servicio militar obligatorio, pero hay una especie de histeria colectiva en toda Europa en la necesidad de fortalecer los ejércitos, contar con más personal y rearmarse, Bélgica ha tomado la iniciativa de que se realice esta medida intermedia entre el servicio militar obligatorio y la nada que existía hasta ahora. Y le mandó una carta a 150.000 adolescentes belgas invitándolos a ingresar a las Fuerzas Armadas, a realizar un servicio de un año militar de forma voluntaria que les va a permitir percibir 2.000 euros al mes. Alemania va a ser otro tanto, ya lo está estudiando. En el caso de Alemania va a ser un poquito más, van a ser 2.300 euros al mes. Decir que el salario mínimo... Bueno, se ha cortado la comunicación. Si es posible que Cabina haga el intento de reconectar, pero fíjate vos cómo se está dando el fenómeno justamente de el intento de Europa de ponerse a tiro con los tires y aflojes que tienen que ver con el rearme europeo. Totalmente. Porque luego de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, básicamente el patrón militar de Europa del lado occidental fue justamente Estados Unidos. Retomamos contacto con Julio, ¿no? Sí, Cabina. Aquí estamos de vuelta, Bien, perdón, perfecto. A veces se producen estas interrupciones que no sé Sí. por qué son causadas, pero en fin. Bueno, diré que esta iniciativa que toma Bélgica, que está agobiada, absolutamente agobiada Bélgica en estos momentos, por lo que ellos catalogan como una especie de guerra híbrida que está sufriendo permanente Bélgica y que atribuye a la acción de Rusia. En estos momentos parece encaprichada con Bélgica, Rusia, y esto no es casual. Recordemos que la sede en Bruselas de la Unión Europea es ahí. Y bueno, ha desquiciado todo el sistema de aeropuertos de Bélgica, han tenido que cerrar los aeropuertos principales por la presencia de drones. Esto ha significado también que se han visto drones cerca de centrales nucleares, de aeropuertos, de bases militares. Generó toda una psicosis al punto que el jefe del ejército belga, Frederick Bassina, hizo un informe también en el Parlamento. Recuerdan que la otra vez hablamos de algo similar en otro país, donde dijo que realmente en estos momentos Bélgica, textual dice, en estos momentos Bélgica parece ser el foco de una creciente amenaza híbrida y también estamos viendo acciones con fuertes indicios de estar dirigidas por Rusia. En fin, esto no es novedad. La guerra psicológica de Rusia, que ya de psicológica también pasa a los hechos, porque las acciones de drones cerca de los aeropuertos generan riesgos muy importantes, lo que obliga a cerrar el tráfico aéreo con las dificultades y problemas que eso causa a la comunicación y a los viajes entre los países, sobre todo en un centro neurálgico de Europa como Bruselas, ¿verdad? Claro. Bueno, se ha cortado otra vez. Sin duda alguna, la psicosis de guerra en Europa ha tomado un cuerpo enorme. Sí, lo hemos mencionado más de una vez en este programa, en este segmento en particular, porque precisamente el debate que instaló Donald Trump con la gente que está liderando los países coaligados en la OTAN es justamente, bueno, yo no voy a financiar más la guerra, dice Estados Unidos, claro, ustedes pongan dinero. Ahí empezó toda una trama que ha llegado justamente, digamos, hacia la presión para aumentar la cantidad de Producto Bruto dedicado al tema de armas, pero también se precisan reclutas, y ahí viene todo esto, recursos humanos. Vamos a ver, Julio se nos ha ido, no hemos retomado.
Bueno, no sé si Así Rusia que, nos está ahora sí. haciendo la guerra híbrida a nosotros, ¿verdad? Bueno, Sí, no creo que les importemos tanto, pero qué sabe, uno nunca sabe. Me Sí. parece Bueno, que el Putin te contexto- está interceptando el celular. A ambos, ventana abierta preocupa al Kremlin, ¿verdad? Bueno, entonces, yo les quería decir que esta idea de Bélgica la están estudiando otros países, porque hay muchos países acá en Europa que ya tienen el servicio militar. Así a vuelo de pájaro les puedo decir que lo tiene Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria, Croacia, Grecia. Acá me había hecho la listita, ¿verdad? Lituania, Estonia. Pero hay otros países, otros que nos han tenido mucho antes: Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Turquía, Suiza, Noruega. Todos esos países tienen servicio militar obligatorio. Pero hay países que no, que lo están estudiando y que quizás se plieguen a esta idea belga, que son Serbia, por ejemplo, Polonia, Rumania, y la propia Dinamarca, que a partir del 2026 aparentemente va a introducir también el servicio militar obligatorio para las mujeres el año que viene, Dinamarca, ¿verdad? Entonces se verán obligadas las jóvenes danesas a ingresar a filas independientemente de su género y su condición femenina. Esto es reflejo de la situación que vive Europa frente a Rusia, que también ha obligado a algo inédito, ¿verdad? Que es que se les ha sacudido el polvo y lo que parecía no salir de los discursos se puso en práctica. Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN, acaba de informar que hay ya funcionando en Europa docenas, dijo, de fábricas de munición, que era una de las grandes carencias que tenía Europa, que se había quedado sin munición con este asunto de la guerra de Ucrania, y que no había posibilidad de reabastecimiento y la dependencia con Estados Unidos era muy grande. Entonces él dice que ya hay decenas de fábricas de munición, o sea, se pusieron manos a la obra. Y además advierte Mark Rutte que Europa, que la OTAN, debe prepararse, y lo dijo textualmente, para un conflicto de larga duración con China y Rusia. No entiendo a qué se refiere con el conflicto, si a una guerra abierta o a estas refriegas de guerra híbrida que está ahora una guerra fría con algunos conatos incidentes, ¿no? Pues aparentemente se va caldeando la guerra fría, ¿verdad? Espero que sea fría, naturalmente, por supuesto. En cuanto a la guerra caliente, que es la que están protagonizando Ucrania y Rusia, ahora están obsesionadas los dos países en una localidad que en algunos momentos tuvo 60.000 habitantes, que se llama Pokrovsk, que ahora quedarán 1.000, 2.000 habitantes, que está totalmente destruida, que es un punto neurálgico de comunicaciones, en los cuales se han obstinado Rusia en conquistarlo y Ucrania en defenderlo. Pero la carnicería que está provocando la batalla de Prokop es increíble. Yo incluso mandé algún material para ver el canal ucraniano de información, que naturalmente lo tengo que tomar con pinza porque naturalmente es partidario de Ucrania, ¿no? Al punto que llama a los rusos orcos, parece la guerra de los anillos, ¿verdad? Sí. El señor de los anillos, ¿verdad? Moloch, dicen los ocupados. En fin, el tema es que evidentemente parte de lo que transmiten es correcto, muestran lo que logran ellos, pero los rusos hacen otro tanto. Y la guerra es una carnicería para los cuales ni los rusos les importa el desgaste que está provocando en su propia fila, ni Ucrania en resistir, porque el punto tiene más un valor propagandístico y psicológico a esta altura que militar, y es una tragedia de esta guerra, la cantidad de vidas que se están llevando por delante de muchachos jóvenes. Usted sabe que por Ucrania a veces los muchachos que no están en el ejército se andan escondiendo, porque de repente vienen caminando por la calle, para un auto particular, bajan 5 grandotes y lo suben para el auto, y es el ejército que se lo está llevando para frente, ¿verdad? Claro. Bueno, nuevo corte, se ve que la guerra híbrida llegó de verdad. Me parece que los Igual ucranianos fueron a llevarse a sin duda alguna. también. No, pero además ciertamente estamos llegando al cierre de este bloque. Vamos a la tanda, por favor. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela.
Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios All Inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios All Inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y llegamos al último bloque de este programa de Ventana Abierta. Esperemos que Julio no haya sido abducido por el ejército ucraniano o ruso, que no se lo hayan llevado para el frente, porque lo necesitamos acá para nuestro programa, ¿no? Heraclio, quería hacerle un comentario a nuestro amigo Alex antes de que comience con su espacio, con su columna. ¿Cómo no? ¿Usted sabe, don Alex, que Habitat puso en práctica una solución para el tema de las encomiendas y los pequeños paquetes? ¿Usted sintió algo de eso? Sí, fabuloso, resolviendo problemas como siempre, ¿no? Innovando. Exactamente, los lockers Habitat, una idea fresca, genial de nuestros amigos de Habitat, que ponen a disposición en todo el país, en unos 100 locales de la red de Habitat que habitualmente tienen el servicio de los lockers Habitat. No, fabuloso. Bueno, don Alex, es todo suyo el micrófono, lo escuchamos. Bueno, sí, primero que nada, bueno, como siempre, saludar a toda nuestra audiencia que nos sigue acompañando, y venía a hablarles un poco de un tema que viene despertando interés. Ajá. Que es un despertar contra lo woke o lo progresivo que vienen recibiendo la población joven. Ajá. Estamos hablando de adultos de 18 a 29 años, donde se ve en un análisis que se hizo por parte de El Observador, sí, un aumento y corrimiento de los jóvenes hacia lo que sería la ideología de derecha. Ajá, sí, he tenido esa información. Un poco se entró en contradicción con algún dato que yo escuché que manejaban. Usted sabe que gente del Partido Nacional está haciendo una especie de gira por todo el país y una serie de reuniones departamentales o por regionales, y allí tengo entendido que manejaban algún dato de alguna encuestadora seguramente de nuestro país, donde manejaban un fuerte sesgo de los jóvenes o de los lectores más jóvenes hacia la izquierda. Ahora, exacto, uno en primera instancia puede detectar una especie de contradicción ahí. Capaz que no es una contradicción, capaz que las dos cosas van por carriles paralelos y en el mismo sentido. Puede suceder
puede suceder que en la población más joven haya un sesgo, una predominancia hacia la izquierda, pero también puede suceder lo que tú nos vas a comentar ahora, Alex, que haya un corrimiento de los estadios etarios más jóvenes hacia la derecha, ¿no? Exactamente, Uruguay es marcado siempre en una posición más central. Sin embargo, este corrimiento, que esto es un dato que viene desde el 96 para acá, nunca se había marcado tanto hacia la derecha la juventud, probablemente por cosas que van surgiendo o preocupaciones. Esto es basado en datos de Latino Barómetro. Ajá. Y se nota esta inercia, y justamente rompiendo con esa tendencia histórica que todos estamos bastante acostumbrados. Sin embargo, la juventud, una característica de la juventud es el hecho de ser revolucionaria o anti-establishment, o digamos, lo que se ve comúnmente es eso, que hay ese ánimo de ir en contra de la corriente muchas veces. Y hoy en día se nota que la derecha es la que permite tener esa posición más confrontativa en algunos aspectos, y probablemente esto también, y en este estudio o en este análisis se habla también un poco de los números, donde se posiciona en la escala de 0 al 10, donde 0 es la extrema izquierda y 10 es la extrema derecha, y los jóvenes vienen de una izquierda hacia una centro derecha a un 5.2, principalmente marcado entre los hombres. Ajá. Y bueno, entonces existe este fenómeno, y este fenómeno se está viendo bastante en la región también, se vio en Argentina, en Chile, parece que también empiezan a ser un fenómeno similar. Y bueno, entonces esos son los datos. Pero sí, en realidad las cosas están equilibradas ahora. Es un 30% izquierda, 40% centro y 30% derecha. Sin embargo, a esto llegamos con ese movimiento hacia la derecha. Claro. O sea, esto nos permitió llegar. O sea, hay una tendencia en este momento hacia la derecha. Yo creo que puede deberse o explicarse en parte con una especie de desvalorización o de descrédito del sistema político. Exacto. Que no solamente se da en los jóvenes, se da en buena parte de la población en general, ¿no? Exacto. Y hay una preocupación creciente con la seguridad. Justo lo que hablábamos en el primer bloque. Ese dato es interesante, a cuenta de lo que nos comentaba el capitán Barbosa. Hay problemas que no son de talante ideológico de derecha o de izquierda. Sin embargo, es cierto que la izquierda ha tenido históricamente algunas preocupaciones, la derecha también. En el caso de la izquierda nunca se ha enfocado mucho en el tema de la seguridad y en el tema de la represión y de la prevención de la seguridad. Yo creo que hay un prejuicio ideológico ahí que está cambiando, ¿no? Desde luego parece ser que sí, que hay un cambio. Y en el estudio se muestran varias gráficas. Una de ellas es que se puede percibir cuando se sale o se entra de lo que se llamaría izquierda o se identificaría como izquierda. Y probablemente la población sí tiene un sesgo ideológico a creer que ciertas cosas son de izquierda o derecha, y al parecer asocian a la derecha con mayor seguridad. Y en las gráficas que se presentaban allí también se veía ese cambio de un aumento con la preocupación por temas de seguridad puntualmente ahora, y luego también se nota esa asociación entre izquierda y derecha, particularmente en los gráficos, pero eso depende de la interpretación del que lo... Claro.
Ha habido fenómenos, ¿no? Muy notorios vinculados al tema de la seguridad, que han trascendido a nivel mundial, como el caso Bukele, con la transformación que significó el plan Bukele en lo que es la seguridad pública de El Salvador, ¿no? Que es un caso muy muy sonado y muy impactante, podemos decir, porque ha tenido un giro considerable el tema de la seguridad en El Salvador, ¿no? Y bueno, así es esta es la realidad, la vamos a seguir monitoreando, la vamos a seguir conversando acá en este programa de Ventana Abierta. Para eso estamos, para abrir la ventana a la comunicación y a la observación. Nos estamos yendo ya, Heraclio tenía que salir antes hoy, así que en nombre de Heraclio nos estamos despidiendo con toda la audiencia y los invitamos para la semana próxima, acá en Ventana Abierta o en el programa de los lunes, nuestro primo hermano economista callejero. Alex, un gusto y nos vemos la semana próxima. Hasta la próxima semana.